de que la historia puede servir para construir esa conciencia crítica y que no nos quedemos con que se trata de dogmas. No hay realmente un dogma, porque al final del día la historia también es una construcción personal que tiene que ver con las filias y con las fobias que a lo largo de nuestra vida vamos construyendo, y también tiene que ver con el ámbito donde nos desenvolvemos, la comunidad a la que pertenecemos. Y esto me parece va a ser muy relevante cuando termine la exposición que les pretendo ofrecer esta tarde. La idea de hacer esta revisión es necesaria y urgente si lo que queremos entender es por qué hemos llegado a este punto en el país. El momento que vivimos no se puede entender si no revisamos lo que hace más de 200 años empezaron a construir hombres y mujeres en este territorio. Y esto resulta fácil de entender porque hace 200 años estamos luchando, o se está luchando, por el surgimiento de un nuevo ente. No sabemos todavía cómo se va a llamar. Nadie tenía claro qué es lo que iba a ser. Tan no tenemos claro que en ese periodo que les menciono, de 1808 a 1820, lo que vamos a encontrar son numerosos movimientos, desde la Conjura de Valladolid, el movimiento que se inicia en el Cabildo de la Ciudad de México, u otros que venían de más lejos, como la revuelta en el Nayar en 1799 o la del Indio Mariano en 1802, que también son fenómenos que hacen ver el descontento que está presente ya en ese territorio llamado Nueva España, previo antes de la crisis de 1808, la crisis metropolitana, caracterizada precisamente por la llegada del ejército francés a España, y que va de alguna manera a culminar con las denominadas abdicaciones de Bayona, donde Fernando VII, Carlos III van a ceder la corona española a Bonaparte, y Bonaparte, Napoleón Bonaparte se la va a pasar a su hermano José, quien terminará siendo el titular de la corona española, y ahí inician literalmente las desventuras de la corona española en América. Corona española que de alguna manera encuentra lo mismo defensores que detractores en la Nueva España, y que tiene que ver con el contexto que se había dado desde fines del siglo XVIII con las denominadas reformas borbónicas. Entonces es un proceso larguísimo. De ahí que cuando Guillermo diga que de manera exhaustiva, profunda, voy a hablar del imperio, yo les tenga que decir no. Si queremos conocer del imperio mexicano, que es muy breve, quizá necesitaríamos por lo menos un curso de, unas 3-4 semanas para conocer a profundidad lo que realmente representó el imperio mexicano. Y les adelanto, es sumamente importante estudiar el imperio mexicano, porque es el primer gobierno que se va a dar realmente en nuestro país. Es la primera expresión nacional de gobierno. A diferencia de la independencia que se va a plantear en 1813 con Morelos y el Congreso de Chilpancingo, no vamos a tener un gobierno, o sea, el gobierno que de alguna manera encabeza Morelos o el Congreso, pues va a tener una sede muy limitada, que va a ser la provincia de Tecpan y algunos espacios incluso de la tierra michoacana, pero no va más allá. Su ámbito espacial es muy restringido. Bastaría, yo les voy a adelantar unas láminas, bastaría ver nada más lo que representa la provincia de Tecpan en lo que era la Nueva España, que después va a ser heredada por el Imperio Mexicano. Si ustedes pueden ubicar ahí, a ver si ustedes pueden ubicar, imagínense lo que representa el territorio dominado por los insurgentes surianos. Estamos hablando de nada. Estamos hablando de nada. Cuando hablamos de la historia del estado de Guerrero, de lo que hemos aportado, quiero que lo vean en esas dimensiones. Y sin embargo, lo que inició en ese punto tan pequeño, terminó por extenderse y participar en la construcción de un nuevo país, de un nuevo estado. Y eso me parece es algo que tenemos que valorar y sobre todo entender, porque pues, el México que hoy conocemos, heredero de aquella Nueva España, surge de un imperio que trata de sobreponerse a todas las instituciones que durante 300 años han estado en este territorio literalmente manteniendo la paz, manteniendo el orden,
Entonces quiero hacer esta referencia y el énfasis de que en este periodo pues nos encontramos sí con los insurgentes surianos que están en este territorio inexpugnable para las fuerzas realistas, pero que al final del día, aunque tenemos todos esos documentos, más por la casualidad que por otra cosa, es decir, si no hubieran los realistas, si no hubieran guardado los documentos que le quitan a la gente de Morelos, a la gente del Congreso de Tlacotepec, no tendríamos nada, porque nadie los iba a mencionar. Sin embargo, terminada la guerra de independencia, independizado México, anulada la Inquisición, pues empiezan a salir los expedientes, y en uno de esos expedientes aparecen los sentimientos de la nación, aparece la formación de la provincia de Tecpan y muchos de los bandos que de otra manera estuvieran perdidos. Entonces, si nosotros hacemos esta revisión en ese periodo, nos damos cuenta que hay mucho de casualidad en la construcción de nuestra historia que vale la pena destacar, porque esas casualidades terminaron por formar parte de un discurso nacionalista que hasta hoy seguimos repitiendo, en muchas ocasiones sin detenernos a pensar todo lo que hay detrás de ese discurso. Y aquí llamo a colación el tema de que pues, la independencia de México tiene también un fermento, tiene una razón que se encuentra en las pretensiones territoriales de Francia sobre España y Portugal, y que sin ese momento histórico no se hubieran generado condiciones favorables. La independencia iba a suceder, pero no tal y como la conocemos. Y esto me parece sumamente importante para entender también por qué una gran parte de los mexicanos, y especialmente de los mexicanos que no pertenecían a las castas inferiores, tenían ¿sí? ese apego con la monarquía, ese apego con la idea de que tenía que haber un rey, que tiene que ver también con una formación ideológica vinculada necesariamente con el predominio de la Iglesia Católica, no solamente en la Nueva España, en España, porque en la corona española. Entonces es un tema que, insisto, necesitaríamos ahondar para poder pasar a la última etapa, porque después de este periodo de 1808-1820, pues nosotros vamos a encontrar ya del lado americano diversos movimientos. Les decía que está la Conjura de Valladolid, está el proceso que se va a dar en el Cabildo Metropolitano, precisamente en la búsqueda de que haya un orden derivado del desorden o del caos que presenta la Nueva España después de la crisis política generada por la invasión de Francia y el hecho de que se aplique a favor de los Bonaparte la corona española. Estas construcciones son muy importantes porque en aquellos años llama mucho la atención. Nos podemos meter, por ejemplo, al Archivo General de la Nación y encontrar documentos reveladores de cómo los intereses, de cómo la intención de defender la monarquía está presente. Y la monarquía para los novohispanos está principalmente representada por Fernando VII. Hay algunos ofrecimientos de mineros del norte de la Nueva España, de la Nueva Galicia e incluso ya de las Californias, que ofrecen hasta 50,000 pesos oro a quien asesine a José Bonaparte. Es decir, es tal el grado de afecto que todos estos personajes vinculados y beneficiados por la corona española tienen hacia la monarquía, específicamente en manos de los Borbones, que van a proponer que haya el asesinato, el requisidio, ¿verdad?, el asesinato de José I, porque se considera, desde aquellos años, ¿verdad?, se considera un rey espurio. Para que vean que esta idea de que unos son legítimos y otros empezó mucho antes de que empezara el Estado mexicano. Y ese rey espurio, pues bueno, también resultó